Hola, buenas noches, amados hermanos. Ya les debía yo esta transmisión. Por la gracia del Señor, estamos aquí y para seguir nuestro estudio bíblico de Apocalipsis, que no lo pude dar, llevo 2 domingos sin darlo. Estuve un poco enfermo de la tos el primer domingo y este domingo que pasó, bueno, unos inconvenientes, pero pues gracias a Dios estamos ahorita bien. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Nosotros vamos a basarnos en estos 2 versículos. Es muy importante hacer notar, y seguimos con el tema de la primer bestia. Este es nuestro tercer estudio de Apocalipsis 13. Estamos viendo la primer bestia, esa bestia terrible que sale y se aposenta sobre la arena. Ya vimos que la arena es el pueblo de Israel, el mar representa a las naciones gentiles en conflictos. Entonces la bestia va a surgir de ahí para pisar la tierra de Israel, y es el momento que se está refiriendo aquí. Ok, y Apocalipsis 13 dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí viene una de las cosas difíciles de interpretación bíblica. Difícil de la interpretación. ¿A qué se refiere? Que una de sus cabezas fue como herida de muerte, ¿sí? Algunos interpretan aquí que la bestia va a morir y va a resucitar, pero no es lo que dice el texto, ¿sí? Porque en primer lugar es una de sus cabezas, no las 7 cabezas, es una de sus cabezas. Aquí algunos haciendo referencia a que esa cabeza se refiere al anticristo. Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero no es lo que dice el texto. El texto no dice que el anticristo va a morir y va a resucitar. No dice eso, porque lo que dice Juan que vio es como herida de muerte, no una herida de muerte. No vio que murió esa cabeza, sino vio una herida como herida de muerte. Ni siquiera Juan está diciendo que eso fuera realmente una herida de muerte, sino era muy semejante a una herida de muerte, pero no alcanzaba a llegar a ser una herida de muerte. Es decir, lo vuelvo a repetir, la primer bestia no murió, no hay un acto de resurrección. Es muy importante entender esto. No, el anticristo no va a morir realmente y no va a resucitar realmente, porque si no muere, pues no resucita, ¿verdad? Es muy importante, y como lo he dicho varias veces, es muy importante que veamos lo que dice la Biblia, no lo que nos dicen los que andan por ahí interpretando, sino qué realmente está diciendo la Escritura, y lo que Juan está diciendo como herida de muerte, ¿sí? Como herida de muerte, ¿sí? Debemos entender que Satanás no tiene el poder para resucitar muertos. Hermanos, no le demos un poder a Satanás que no tiene, ¿sí? Satanás no tiene el poder de dar vida. El único que tiene poder para dar vida, el único que tiene potestad para resucitar a los muertos es Dios. Vayamos por favor a Juan capítulo 5, versículo 21. Juan 5, 21, que dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Veamos lo que dijo Jesús: así como el Padre da vida a los muertos, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En ningún parte de la Escritura vamos a encontrar, y asimismo Satanás también, ¿no? Satanás no tiene potestad para dar vida. Satanás no tiene potestad
para levantar muertos. Por lo tanto, este acto no es un acto real. Veamos otros versículos. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Dice la palabra de Dios: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la Biblia nos hace referencia a que quien tiene potestad para resucitar muertos es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero nunca hace una referencia a Satanás levantando muertos. Por lo tanto, no podemos adjudicarle eso. Satanás no va a resucitar a esa cabeza. Satanás no va a resucitar a la bestia, no va a resucitar al anticristo, porque no tiene ese poder. Pero en segundo lugar, Satanás no lo va a hacer porque el texto nunca dice que va a morir esa cabeza. Nunca dice que va a morir, no lo encuentras. Vuelve a leer la Reina Valera detenidamente y vuelvo a decir, dice como herida de muerte, pero no que era, ni siquiera que era una herida de muerte, como una herida de muerte, ¿verdad? Esto es muy importante. Es semejante, pero no es. Muy parecida, pero no igual, ¿sí? Recordemos que Satanás es el maestro del engaño, es el inventor, el padre, el engendrador de la mentira. Vamos a Juan 8:44, por favor. Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, Satanás es el inventor de la mentira, es el engendrador de la mentira. Satanás es el maestro del engaño. Por eso Juan dice como herida de muerte, muy similar. El mundo va a ser engañado rotundamente de algo mortal que le va a suceder al anticristo, creyendo que murió muy posiblemente, pero en realidad no va a morir. ¿Sí? Todo es un proceso del poder engañoso de Satanás. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10, hablando del anticristo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. La mentira es la obra maestra de Satanás. El engaño es la obra maestra del enemigo. Satanás, en realidad, engaña a la humanidad. Recordemos que engañó a la tercera parte de los ángeles, lo vimos en el capítulo 12, ¿verdad? Engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo no puede engañar a los hombres que son menores en sabiduría y en poder que los ángeles, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que la Biblia vez tras vez nos advierte de ese poder engañoso del enemigo. Nosotros tenemos que advertir a la humanidad de ese poder engañoso. Pero la Biblia también advierte a los cristianos acerca del poder engañoso del enemigo. Vamos a Mateo 24:11. Mateo 24:11. Dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán
a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a los versículos 22 al 24. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y vamos a leer el versículo 26 también de ahí mismo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El mismo Señor Jesucristo nos está hablando del terrible poder engañoso del enemigo. Les vuelvo a decir, el mayor poder del enemigo es el engaño, es la mentira, es la falsedad, es crear falacias, es encubrir una mentira con verdad, es poner cianuro en un rico y delicioso pastel. Es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Es allí donde tenemos que poner especial atención, porque Satanás no va a venir contra ti, se va a querer aventar sobre ti, te va a querer arrancar los cabellos y los brazos. No, así no es Satanás. Satanás, su poder más fuerte es el engaño, y lo utiliza mucho a través de sus ministros, como dice Pablo, ¿verdad? Que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Nosotros tenemos que, a través de la verdad de la palabra de Dios, recordemos lo que Jesús dijo, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Jesús, hablando con el Padre cuando ora por los cristianos, ¿verdad? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la única arma que tenemos contra los engaños del enemigo, contra el poder engañoso, contra los siervos de Satanás disfrazados de ministros de evangélicos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que tener mucho hincapié. Veamos otra vez cómo en el tiempo de la gran tribulación, cuando la bestia se posente sobre Israel, va a hacer un milagro grande aparentemente, un prodigio de resurrección, que no, una falsa resurrección, engañando a la tierra, engañando a los habitantes de la tierra y engañando a muchos judíos con ese milagro, engañando a multitudes de judíos con ese milagro, ¿verdad? Falso, apóstata, totalmente sacado de la verdad. Ese mismo poder engañoso está actuando hoy en día. Y quiero tomar esto porque tengo que hacer una enseñanza hacia hoy en día. Muchos cristianos hoy están quitando sus ojos y sus oídos de la palabra de Dios y están siguiendo señales, milagros, prodigios, están siguiendo cosas fascinantes, espléndidas, que muchas veces ellos, sin darse cuenta, van en contra de la palabra de Dios. Y eso no es otra cosa. Cuando un milagro o algo va, o una señal o un prodigio va en contra de la palabra de Dios, no es una obra de Dios, no es una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca se contradice a sí mismo, porque es Dios. Él inspiró la palabra, por lo tanto Él no puede contradecir la palabra, porque sería un Dios
contradictorio. Y Dios no es un Dios contradictorio. Dios no es un Dios que se arrepiente y cambia su manera de pensar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su pensamiento no varía, no divaga. Hoy Dios no dice hoy una cosa y mañana dice otra. Eso no es el Dios de la Biblia. Y muchos cristianos están quitando sus ojos y sus oídos de la palabra de Dios y están atendiendo a fábulas, están atendiendo a milagros, prodigios, sanidades que muchas veces el que las está haciendo está contradiciendo la palabra de Dios y tristemente están siendo engañados por Satanás. Leímos en Mateo 24 que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. A muchos engañarán. ¿Por qué? Porque separan sus oídos y sus ojos y su corazón de la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, que ella nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo a través de la palabra nos va a guiar a toda verdad. Repito, la única manera de librarnos del poder del engaño de Satanás es poniendo una especial atención, nuestros ojos, nuestra mente en la palabra de Dios. Muchos engañarán, a muchos, el poder de engañoso del enemigo, ¿verdad? Cómo tuercen las escrituras, cómo hacen que un texto lo sacan de su contexto y predican cosas que Dios no ha dicho. Por ejemplo, tengo un claro ejemplo con Cash Luna, ¿no? Que somos Jehová Juniors. Eso nunca lo dice la palabra de Dios. En tu boca hay un milagro. Todo lo que tú digas es un milagro. Eso es una mentira. Es un texto sacado de contexto de Proverbios. Y manipulan la palabra de Dios para manipularte a ti. Pero mucha gente dice, como hace señales, milagros y prodigios, quiere decir que es de Dios. No, hermanos. Si no está conforme a la ley y los profetas, no es de Dios. Si no está conforme a lo escrito en la palabra de Dios, no es de Dios, es del diablo. Porque así lo dice la palabra de Dios. Así, literal, si no es conforme a la ley y los profetas, no es de Dios, claramente. Y entonces todo aquello que vaya en toda esta parte, hermanos, va a ser terrible. La advertencia de Jesús en el tiempo de la gran tribulación es: si oyen que están allá, si oyen que están acá, no vayan, no vayan. Esa advertencia es aplicable hoy en día. Si oyes y sabes que hay un falso maestro allá, alguien que está predicando de una manera diferente a Cristo en algún lado, la palabra de Dios nos ordena no ir. Es un mandamiento del Señor, porque si tú vas, tú te estás exponiendo al poder engañoso de la mentira, a Satanás, a su poder, ¿verdad? Terrible de engaño, de astucia. Por eso, la advertencia del Señor: no vayan. Hermano, ¿puedo ir a una iglesia que predica falsa doctrina? No vayas. ¿A qué quieres ir? ¿Cuál es la razón de ir? Pero hermano, ahí, no importa, es que me gustó una muchacha o me gustó un muchacho y me está invitando. No vayas. ¿Qué compañerismo hay la luz con las tinieblas? No vayas, dice la palabra. Hermanos, tenemos que entender eso. Voy a ir un rato a las predicaciones de Cash Luna a ver qué dice. Cuidado, hermano. Cuidado. Voy a ir a este pastor que está diciendo esto. Cuidado. Busca oír a hombres que prediquen realmente la palabra de Dios, que realmente la prediquen en su contexto, para que no seas engañado, porque el poder engañoso del enemigo puede seducirte y desviarte. Tengamos mucho cuidado. Satanás es muy mentiroso y muy experto. Así es. Por eso, hermanos, esto lo entendieron los apóstoles perfectamente, porque ellos se opusieron
tremendamente, hasta se enfadaban, se enojaban fuertemente contra los falsos maestros y los falsos apóstoles. Se enojaban terriblemente. Cuenta la historia, ¿verdad?, que Juan el apóstol, iba a entrar a los baños de vapor, y dentro de los baños de vapor se encontraba un hombre que negaba la divinidad de Jesucristo, un maestro que negaba la divinidad de Jesucristo. Y Juan era tan radical en ese sentido que Juan dijo: yo no entro a ese baño hasta que este siervo de Satanás se salga de ahí, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, tan solo ver las epístolas, tan solo ver cómo Pablo llamó a los que mandaban a circuncidar, a esos falsos maestros, perros les dijo, ¿verdad? Pero son unos perros, mutiladores del cuerpo. Pablo resonó muy fuerte porque Pablo sabía perfectamente quién estaba atrás de todos estos. Es el poder engañoso de la mentira, y todo aquel que predica mentira es del diablo, es un ministro de Satanás. Eso lo podemos encontrar. Ve, analiza las epístolas y ve que los apóstoles se pusieron grandemente. Inclusive nosotros vemos a la iglesia de Éfeso, muchas veces recordamos a la iglesia de Éfeso por la falta del primer amor, porque el Señor la manda, ¿verdad?, a que vuelva a su primer amor. Pero no vemos en la iglesia de Éfeso la felicitación que el Señor les hace. Los felicita por haber probado a los que se dicen ser apóstoles y los hallaron mentirosos. Mentirosos. Ojo, hermano, eso es lo que debemos de hacer todo cristiano. ¿Y cómo hizo la iglesia de Éfeso para comprobar que esos apóstoles eran falsos? Por la enseñanza apostólica, las que están escritas en las cartas de los apóstoles. Ellas nos dicen quién es un verdadero ministro de Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor. No es todo, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Si tú en realidad quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que ir a ver qué dice la palabra de Dios. No puedes andar siguiéndote por las sensaciones, los sentidos. Tienes que ver qué dice Dios en su palabra. Nosotros vemos a Judas, el medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo, el que escribió la epístola de Santiago. Vamos a la epístola de Judas. Versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, el medio hermano de Jesús, está diciendo: contiendan por la fe que les fue dada. En este caso es la doctrina que les fue dada. Defiendan la doctrina con todo, hermanos. ¿Por qué? Y el versículo 4 empieza con ese ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debo de contender por la fe? Porque hay hombres falsos. ¿Por qué debo de contender por la fe? Porque hay maestros que corrompen, que pervierten la palabra del Señor, que pervierten la doctrina de Cristo. Y yo debo de contender contra eso. Ese es el llamado que la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Porque el engaño de Satanás es tremendo. Es tremendo, hermanos, y la historia de la iglesia nos los dice. La iglesia se ha enfrentado vez tras vez a embates de falsos hombres, de siervos de Satanás tratando de meter la mentira y el engaño. Ahí tenemos la doctrina arriana, ¿verdad? Cuando Arrio convenció a muchos pastores, obispos que se le llamaba en ese tiempo, ¿verdad?, de seguir su doctrina, y se tuvo que llamar a un concilio de todas las iglesias cristianas para contender este punto
¿verdad? Y Dios levantó un hombre como Atanasio para destruir la doctrina arriana, que había tomado mucha fuerza porque la iglesia no estaba tomando su rol. Necesitamos entender esto, hermanos. Vez tras vez, la iglesia se ha enfrentado a herejías y se han levantado hombres de Dios, fieles a la palabra de Dios, a levantar el estandarte de la verdad. Eso es muy importante. No podemos seguir modas. No podemos, hermanos. Necesitamos tener nuestro corazón puesto en la palabra de Dios. Sé que es muy redundante, pero no nos guiamos por la vista, nos guiamos por la fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Repito, no modas. Wow, hizo descender oro, lluvia de oro, lluvia de diamantes. Eso no es bíblico. Eso no lo dice la palabra, hermanos. Y no vas a ver nunca a un apóstol haciendo señales que llamaran la atención hacia ellos. No lo vas a encontrar nunca. Siempre era hacia Cristo, ¿verdad? Siempre era hacia Cristo. El poder engañoso de Satanás es terrible. Por eso, hermanos, y quiero recalcarlo, por todo lo que está viendo hoy en día, la iglesia se debe de oponer, y cada cristiano se tiene que oponer al pastorado femenino. La Biblia es clara al respecto. Pablo dice en 1 de Timoteo que no le es permitido a la mujer tomar autoridad ni enseñanza, ni dar enseñanza. Si lo están haciendo, están en desobediencia a Dios. Pero Dios lo usa. Dios no lo, perdóname, discúlpame. Ten mucho cuidado con lo que estás diciendo, porque si Dios dice algo que no, y Dios lo está respaldando, entonces algo está mal, ¿eh? No es el Dios de la Escritura. Dios nunca va a ir contra su palabra. Y te insto, por favor, a que en verdad tomes en serio y busques en tu Biblia lo que realmente dice, porque solo puedes vencer la mentira con la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios, no en lo que tú creas, no en lo que yo crea. Es que dice la palabra de Dios. ¿Qué está diciéndonos la palabra de Dios? Pablo le producía gran sufrimiento y dolor oír de una iglesia que se empezaba a desviar de la verdad. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo dice: por quienes vuelvo a sufrir como dolores de parto. Pablo sufría tan fuerte el ver que la iglesia en Galacia estaba siendo engañada por los judaizantes. Era un dolor tan profundo para Pablo, ¿verdad?, que hacía que le dolía tan profundamente que Pablo lo compara a dolores de parto, ¿verdad? Pedro dice en 2 de Pedro 3:16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Pedro, otra vez, al igual que el Señor Jesús, está advirtiendo contra el poder del engaño de esos hombres inicuos, de esas mujeres que predican y pervierten la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, entender que no estamos jugando con un enemigo cualquiera, estamos jugando con el maestro del engaño. Así que esa herida mortal es un engaño de Satanás, y va a ser un engaño
que el volverle a dar vida. La gente será engañada creyendo que en verdad murió y que fue resucitado. Va a ser un falso milagro, un falso acto de poder, y esto va a hacer que la gente empiece a adorar a la bestia y al falso profeta. Que empiece a adorar a la bestia y a Satanás. Ahí lo dice la Escritura, que los moradores de la tierra, ¿verdad?, van a adorar a la bestia y al dragón y a la bestia, a Satanás y a la bestia. Se maravillarán en pos de Satanás y de la bestia por este falso milagro, este falso prodigio, ¿sí? Qué fácil es la gente de ser engañada. La gente es muy llevada a los milagros, muy llevada a todo esto. Recuerdo hace varios años atrás, advertí a un pastor acerca de un hombre que llegaba a predicar allá. Era un hombre que venía de Corea del Sur. Él estaba acusado por diversas iglesias cristianas en Corea del Sur de herejías totales. Y le advertí, le dije, tenga cuidado con este hombre. El pastor de allá, si mal no recuerdo, creo que era... No voy a decir. Y me contestó, mire hermano, no sé la doctrina que traiga, pero si hace señales, milagros y prodigios, es que está Dios con él. Y si Dios está con él, no importa qué doctrina traiga. Fíjense la mentalidad de un pastor que estaba diciendo esto. No importa qué doctrina traiga. Si hace señales, milagros y prodigios, es que Dios está con él. Ese pastor ha caído en el engaño de Satanás. Ha caído en el engaño del diablo. Se maravillan de los falsos milagros, se maravillan de los falsos portentos. Y sin querer, sin saberlo, están adorando a Satanás. Sí, amigo, si tú estás en una iglesia falsa, si tú estás en un lugar donde no se predica correctamente de la palabra de Dios, si tú estás en un lugar donde hay liderazgo femenino, entonces tú estás adorando el engaño. Tú estás adorando el engaño. Y si estás adorando el engaño, ya sabrás a quién estás adorando, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Así que si alguien te dice que la doctrina no importa, te está engañando terriblemente. Te está desviando tras la mentira de Satanás. Y te está haciendo que empieces a adorar a un Dios falso. A un Dios que no es el Dios vivo y verdadero, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, su palabra no cambia, Dios no muta con los tiempos. La palabra de Dios permanece para siempre, dice. Y vemos, hermanos, el poder del engaño del enemigo, todo lo que puede hacer Satanás, que inclusive el apóstol Pablo se preocupa por una iglesia. Vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y lo dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. En este caso eran noticias de preocupación, de tribulación, que el enemigo hubiera podido aprovechar para engañar a los de Tesalónica. Pero esto también es aplicable para los que se dejan guiar por falsos maestros. Esto es permitir que el enemigo nos aparte de la fe viva en Cristo Jesús. Y que entonces el trabajo en el Señor sea en vano. Sea en vano. Qué terrible es que entendamos que trabajar en vano porque estás siguiendo doctrinas erróneas.
Esa es la importancia de la doctrina, hermanos. Porque si la doctrina va conforme a la palabra, es la doctrina verdadera. Y por lo tanto es la doctrina de Dios, y por lo tanto son los mandamientos de Dios. Y estamos obedeciendo a Dios. Pero si no, es que estoy siendo guiado por el engaño de Satanás, por el engaño del enemigo. Y dice Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. El falso milagro que va a hacer Satanás en la bestia va a hacer que la gente lo adore. Que lo adore a él a la par, con la misma intensidad que van a adorar a la bestia, y adoren a la bestia con la misma intensidad que van a adorar a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, recordemos, como ya se los dije, está imitando la Trinidad. Recordemos, Satanás quiere absorber el rol del Padre, el anticristo el rol del Hijo, y el falso profeta el rol del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, así como dice la palabra de Dios en Juan 5:23, vamos a leer Juan 5:23, por favor. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vean la similitud, ¿verdad? O sea, Satanás está buscando imitar esto. Primero de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, hablando del Padre, y de su Cristo, o sea, del Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nosotros entonces estamos viendo que el Padre le ha dado la misma autoridad al Hijo, y el que adora al Hijo, adora al Padre. Por eso todo aquel que dice que Jesús no es Dios, no está adorando a Dios. Ese es el error de los testigos de Jehová, ese es el error de los unitarios, el gran error. Adorar al Hijo es adorar también la persona del Padre. Adorar al Padre, adoramos al Hijo también. Son dos personas, ¿sí? Así como en esta imitación que está haciendo el enemigo, donde él se toma el rol del Padre y la bestia el rol del Hijo, ¿verdad? Pero son dos personas diferentes. No es el mismo, no es Satanás encarnándose, no es eso. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que Satanás busca imitar en todo a Dios. Y volvemos a decir, cuidado con las imitaciones de Satanás. Mucho cuidado hoy en día en la iglesia. No solo pongamos nuestra mirada en la profecía de los eventos futuros, pongamos nuestra mirada que Dios nos está hablando también hoy. Mucho cuidado con las iglesias que imitan a las iglesias verdaderas. Mucho cuidado, porque hay mucha iglesia falsa hoy en día. Mucha iglesia falsa hoy en día. Tenemos que tener cuidado, amigo. Amigo católico que me escuchas, necesitas escudriñar la Escritura para que ella te guíe a toda verdad y a toda justicia. Y entonces dicen, adoraron, diciendo, ¿quién como la bestia? Esto es adoración. La tierra, los habitantes de la tierra están dando adoración al anticristo. ¿Por qué digo esto? Este es el grito del engaño en que los incrédulos caerán.
Esta es la pregunta que los santos hacen a Dios, pero refiriéndose hacia Dios. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 15, versículo 11. Y dice la palabra del Señor: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Aquí están los santos. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como Él? ¿Qué van a decir los adoradores? ¿Quién de la bestia? ¿Quién como la bestia? Vean la realidad de un corazón engañado, y es que el hombre tiene que adorar algo porque fue creado para adorar, pero como no quiere adorar al Dios vivo verdadero, no quiere sujetarse a su voluntad, no quiere sujetarse a su palabra, termina adorando a Satanás, termina adorando a lo falso, ¿verdad? Salmo 35:10. Salmo número 35, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Que vean al salmista: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? ¿Qué van a decir la gente en la gran tribulación? ¿Quién como la bestia? Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios se admiran de la grandeza sublime y del poder y santidad de nuestro Dios. Los hijos del diablo se admiran del poder de la mentira y caen engañados por ella misma. Esa es la triste realidad. Si tú estás siguiendo una denominación por seguirla, si tú estás siguiendo una iglesia por seguirla, y esa iglesia no va conforme a la palabra de Dios, en verdad, tú estás adorando el engaño. Tú estás adorando y tú estás como si estuvieras en ese momento diciendo: ¿quién como el Satanás? ¿Quién que puede engañarnos así? ¡Oh! ¿Verdad? Es increíble, hermanos. O estás en el reino de Cristo o estás en el reino de las tinieblas, pero no puedes estar a la mitad. O estás en el reino de la verdad o estás en el reino de la mentira, pero no puedes estar en medio. Es imposible estar en medio. Si dices estar en medio es porque estás en la mentira, estás en el engaño. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo hablándole a los cristianos que anduvieron en otro tiempo, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, estás desobedeciendo la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No, es que yo pienso que es lo correcto. No tiene nada de malo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto: no, es que ¿eso qué tiene que ver? Mira, si Dios lo está usando o si Dios la está usando, ¿qué tiene que ver eso? Eso no pasa nada, hombre, no seas exagerado. No, estás siguiendo tu pensamiento, no estás siguiendo el pensamiento de la palabra de Dios. Y por cuanto no tienes el amor de la verdad, o sea,
En verdad, el que es de Cristo ama la verdad y busca la verdad. Si a ti no te interesa la verdad, es que no eres de Cristo. Si a ti dices, no me importa lo que diga la palabra, me importa lo que hace esta persona, mírala, entonces tú no tienes el amor de la verdad. Porque el que ama la verdad odia la mentira. Simple y sencillamente. Así como el que dice amar a los niños odia a los pedófilos y odia todo aquello que les haga daño. Así, si dices que amas la verdad, es porque odias la mentira, odias el engaño. No puedes decir y estar fascinado con una desobediencia a la palabra de Dios. Los hombres en la gran tribulación van a terminar adorando a la bestia porque no se están sujetando a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo en Lucas 16:13. Vamos a Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor está hablando claramente. No puedes servir a dos. No puedes decir que quieres agradar a Dios cuando no estás sujetándote a su palabra. Eso es mentira. Eso te estás engañando a ti mismo, nada más. ¿Sí? No puede ser, hermanos. En verdad, si la palabra de Dios dice no, es no. Y aunque te digan pensamientos 1000, es no. Los incrédulos creerán que la bestia tiene tal poder que puede enfrentarse a Dios mismo. ¿Verdad? Este poder engañoso. Hermanos, el problema de que una mentira te lleva a otra mentira y te lleva a otra mentira y una mentira mayor, la humanidad va a ir en su engaño cada vez más grande, que va a llegar a la absurda idea de que la bestia puede combatir con Dios y derrotarlo. Es por eso que los ejércitos de muchas naciones se van a poner en el valle de Armagedón para querer destruir al Señor Jesucristo en su segunda venida. Qué absurda idea de la humanidad. Dirás, qué tontos. No, mejor analízate tú primero y ve si en realidad estás obedeciendo a Dios, si en realidad estás obedeciendo la palabra de Dios, si en realidad estás amando la verdad. Porque si no lo estás haciendo, no eres diferente a estos hombres. En realidad, al final te estás enfrentando con Dios y crees que lo puedes derrotar. Sí, amigo, que me estás escuchando. Tú que estás siguiendo doctrinas falsas, tú que estás adorando imágenes, tú que estás en una iglesia donde están en desobediencia a la palabra de Dios, con mujeres enseñando a la congregación, mujeres pastoras o mujeres que enseñan en los cultos generales, tú que estás permitiendo, ¿verdad?, que se prediquen cosas que no son acorde a la palabra de Dios, tú te estás oponiendo a Dios y crees que lo puedes derrotar. Es la misma realidad. Aquí llevado a un plano físico. Aquí los ejércitos enemigos en la batalla de Armagedón estarán esperando la segunda venida para pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy en día hay muchos, hoy en día hay muchos que espiritualmente creen que pueden derrotar la voluntad de Dios, que espiritualmente creen que pueden oponerse a Dios y pueden salir victoriosos. Sí, te hablo a ti, que crees que puedes desobedecer la palabra de Dios y salir victorioso contra Dios. Así es. Te hablo a ti que estás jugando con la palabra de Dios. Te hablo a ti que eres un cobarde por no enfrentar la mentira con la verdad. Te hablo a ti que eres un flojo, que no quieres en realidad venir a la palabra de Dios para ver si es verdad lo que te están diciendo. Te hablo a ti
que eres indiferente, falto de amor a Dios, falto de amor a la verdad, porque no quieres ir a la palabra de Dios para ver si estás en lo correcto, para ver si lo que te están predicando es lo correcto. Tú te estás enfrentando con Dios y estás creyendo que puedes derrotar a Dios y a su palabra e imponer tu propio pensamiento. Sí, tú estás igual que ellos, igualito, no hay mayor diferencia. Y prueba de ello es la última expresión del versículo 4. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Este quién incluye a Dios. Este quién incluye a Dios. La humanidad piensa, ni Dios podría contra este hombre y su ejército. No. Qué poderoso es. Wow, ni Dios podrá contra nuestro apóstol, ni Dios puede contra nuestro profeta. La palabra de Dios no puede contra ellos. Ellos pueden contradecir la palabra de Dios, pero Dios no puede con ellos. Es lo mismo que tú estás diciendo. Oh, amigo mío, sin lugar a dudas la profecía que se va a cumplir cuando la bestia se posicione sobre el pueblo de Israel y haga este falso milagro, Satanás. Este engaño, esta mentira va a hacer que la humanidad lo adore. Y Satanás sabe perfectamente que es la forma como puede convencer a muchos de adorarlo. Que hoy en día es lo que se está haciendo en muchas iglesias. Se está adorando a Satanás creyendo que están adorando a Dios, porque están adorando la mentira y no están adorando la verdad. Tengamos mucho cuidado, por favor. Vea la palabra de Dios, examina la palabra de Dios, interésate por la verdad, ama la verdad, vive la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te invito a estar metido en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo a través de ella te dirija a toda verdad y a toda justicia. Hasta aquí. Vamos a quedarnos, va a haber un cuarto enseñanza acerca de la primer bestia. Yo espero que meditemos mucho en esto. La importancia de saber lo que viene en las profecías no nada más es para, ¿qué va a suceder en el futuro? Es para que lo apliquemos hoy en día. Es para que hoy en día, hermano, redobles tu esfuerzo en escudriñar la palabra de Dios, como Jesús le dijo a los escribas: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dice a Timoteo: porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es primordial estar meditando continuamente la palabra de Dios. Recordemos lo que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y recordemos el Salmo 1, es lo mismo: la instruyerás día y noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, y espero que muchos corrijan sus caminos y vuelvan a la verdad del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Buenas noches, nos vemos el próximo domingo en el siguiente estudio bíblico. Estén orando por un servidor. Hay cierto ataque del enemigo y necesito mucho de su oración. Gracias, Dios les bendiga.